La ciudad se inclinó ante él sin ser preguntada. Puertas se abrieron antes de su mano levantarse. Voces bajaron cuando él entró a una habitación. Hombres que habían derramado sangre sin parpadear enderezaron sus espaldas en su presencia y esperaron su aprobación como niños de escuela esperando una nota. Él había sido criado de esta manera desde la niñez para entender que el miedo era más limpio que el afecto y mucho más fiable. El amor hacía a los hombres débiles. La lealtad podía ser comprada, y el poder una vez tomado nunca tuvo que ser explicado. Él se sentó en el salón superior de la finca familiar con un vaso de licor oscuro descansando sueltamente en sus dedos, observando el horizonte a través de vidrio a prueba de balas. Las luces de la ciudad brillaban como trofeos. Cada calle abajo pertenecía a alguien que respondía a alguien que finalmente respondía a él. Él había heredado no solo un nombre, sino una reputación, una que llevaba peso en conversaciones susurradas y noches sin dormir. La gente no hablaba su nombre en voz alta. Ellos sobrevivieron respetándolo. El lujo nunca lo había impresionado porque nunca había estado ausente. Pisos de mármol habían estado bajo sus pies antes de él aprender a caminar. Trajes a medida habían reemplazado uniformes escolares. Tutores le enseñaron idiomas, finanzas y violencia con igual seriedad. Cuando otros chicos aprendían bien y mal, él aprendió influencia y consecuencia. La obediencia era esperada, no solicitada. El servicio era asumido, no recompensado. Mujeres vinieron y fueron sin dejar huellas en su vida. Modelos, cantantes, socialites, hijas de familias aliadas, todas rotaban a través de su mundo con facilidad practicada. Ellas reían cuando él quería que rieran, más fuerte cuando él se aburría, y desaparecían cuando él dejaba de contestar mensajes. Él nunca aprendió sus miedos o sueños porque no había valor en conocerlos. Ellas eran distracciones, nada más. Un cuerpo cálido, una cara bonita y una noche que terminaba exactamente donde él esperaba que terminara. Amor era una palabra que él usaba sarcásticamente, si acaso. Él vació su vaso más por hábito que por deseo. Últimamente, incluso la indulgencia se sentía aburrida. Las fiestas se mezclaban. Amenazas eran resueltas antes de que lo alcanzaran. Enemigos eran predecibles. Todo se movía de acuerdo a reglas que él había dominado demasiado temprano en la vida. El aburrimiento se sentaba profundo dentro de él como una podredumbre silenciosa y un vacío que él se negaba a nombrar. Detrás de escenas, la familia se movía. Él lo sintió antes de que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. Conversaciones paraban cuando él entraba a habitaciones. Su padre se había ido por años, dejando un vacío que nunca había sido realmente llenado. El poder había sido dividido cuidadosamente en papel, pero en realidad el poder siempre fluía hacia la paciencia, no la fuerza. Y su tío era paciente. El hombre mayor rara vez levantaba su voz, nunca demandaba atención, nunca apresuraba decisiones. Él sonreía demasiado poco y escuchaba demasiado. Él controlaba canales que no estaban listados en libros de contabilidad y alianzas que no eran anunciadas en reuniones. Hombres leales a la línea de sangre aún se inclinaban al aire, pero hombres leales a la supervivencia observaban al tío más de cerca. Susurros lo alcanzaron a través de oídos de confianza. Rutas de suministro retrasadas sin explicación. Un envío pasó aduanas demasiado fácilmente. Familia de llegada se echó atrás demasiado rápido. Pequeñas cosas que sugerían que alguien más ya había hablado antes de que él llegara. Alguien que conocía los puntos de presión, alguien que tenía influencia no a través de violencia, sino a través de secretos. Él odiaba esa palabra influencia cuando no era suya. Él se recostó en su silla,
su mandíbula apretándose mientras el pensamiento se asentaba más pesado en su pecho. Había algo que su tío controlaba, algo vital, algo tejido tan profundamente en la estructura de la familia que removerlo colapsaría todo. Él aún no sabía qué era, y esa incertidumbre lo irritaba más que cualquier desafío abierto podría. Por primera vez en años, él sintió algo desconocido moverse bajo su calma exterior. No miedo exactamente, sino anticipación bordeada de irritación. Una sensación de que un movimiento estaba siendo hecho sin su consentimiento. Él sonrió finamente a la ciudad abajo, ya calculando, ya asumiendo que él ganaría, porque él siempre lo había hecho. Lo que él no consideró fue que este juego no sería jugado con armas o dinero solo. Sería jugado con obligación y sangre, y una mujer que él aún no había conocido, una mujer que él subestimaría, una mujer que no le serviría, y un matrimonio que pondría su mundo cuidadosamente controlado de adentro hacia afuera. En ese momento, él se creía intocable. Esa creencia era su mayor debilidad. La citación no llegó como una petición, llegó como una orden entregada a través del silencio. La finca se sentía diferente esa tarde, más tranquila, más pesada, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Él caminó el largo pasillo con pasos sin prisa, su confianza intacta. Sin embargo, algo se enroscó apretado en su pecho. Los hombres apostados a lo largo del pasillo no lo miraron a los ojos, y eso solo fue suficiente para decirle que esta no era una discusión familiar casual. El poder estaba cambiando, y todos podían sentirlo. Su tío esperaba en el estudio interior, sentado calmadamente con las manos cruzadas, una postura de paciencia. En lugar de sumisión, el fuego ardía abajo, proyectando largas sombras a través de estantes forrados con libros de contabilidad, artefactos y reliquias de tratos sellados en sangre. El hombre mayor no se levantó cuando él entró, y tampoco lo saludó. Ese silencio era deliberado, y por primera vez lo irritó. «Me enviaste a llamar», dijo él, su voz suave, descuidada, como si esto fuera una interrupción en lugar de un ajuste de cuentas. «Tu estilo de vida se está volviendo caro», respondió su tío uniformemente. «No en dinero, sino en riesgo». Una sonrisa curvó sus labios lenta, arrogante. «Nunca antes te habías opuesto a los beneficios». «Los beneficios son útiles solo cuando sirven al futuro», dijo el tío, «y el futuro requiere estabilidad». Él rió suavemente y se sirvió una bebida sin pedir permiso. «La estabilidad es para hombres que tienen miedo de perder el poder. Yo nací en él». «Ese es exactamente el problema», dijo el tío, su mirada finalmente levantándose, aguda, medida. «Crees que el poder es permanente, crees que tu nombre te protege, crees que el mundo se doblega porque tú lo ordenas». «Así es», respondió él sin dudar. «Por ahora», replicó el tío, y el fuego crujió como en acuerdo. La habitación se tensó con una tensión tácita. Él lo sintió. Luego, el cambio sutil, la comprensión de que esta conversación había sido planeada mucho antes de que él entrara en la habitación. Esto no era un consejo. Esto era un anuncio. «Vas a casarte», dijo el tío. Las palabras aterrizaron sin fuerza. Sin embargo, golpearon más fuerte que cualquier amenaza. Él miró incrédulo, esperando el chiste que nunca llegó. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Di eso otra vez», dijo él. «Te casarás con mi hija», continuó el tío, calmado, preciso, «y al hacerlo asegurarás lo que no puedes permitirte perder». La ira estalló aguda y repentina. Él dio un paso adelante, alzándose sobre el escritorio. «El matrimonio no es una moneda de cambio.
No me ataré a alguna obligación porque tú decidas que necesito disciplina. Ya estás atado, respondió el tío. Simplemente aún no ves las cuerdas. Él lo sintió. Luego la trampa cerrándose a su alrededor, raíces controladas, alianzas redirigidas, puertas que ya no se abrirían a menos que se concediera permiso. El tío no necesitaba gritar. Él ya tenía lo que importaba. ¿Qué exactamente crees que controlas?, preguntó él en voz baja. Peligroso ahora. Todo lo que te mantiene vivo, dijo el tío sin dudar. El silencio se extendió espeso y sofocante en ese espacio. Él entendió que la negativa no era rebelión, era exilio, y el exilio en su mundo significaba la muerte sin ceremonia. No la he conocido, dijo él, finalmente eligiendo el cálculo sobre la furia. No tienes necesidad, respondió el tío. Ella ya ha aceptado. Ese fue el momento en que algo frío se deslizó en su pecho. No miedo, sino ofensa de que una mujer no vista, desconocida, lo aceptara sin dudar, sin ambición o deseo, ofendió su orgullo más que el propio matrimonio. ¿Por qué aceptaría?, preguntó él. Porque entiende el deber, dijo Julio. Porque entiende la supervivencia y porque a diferencia de ti, ella sabe esperar. Él se dio la vuelta agarrando el respaldo de una silla, sus nudillos blanqueándose. El aburrimiento que una vez había embotado sus días se había ido, reemplazado por una conciencia aguda y inquieta. Esto no era un castigo, era un juego que él no había elegido y del que no podía escapar. Muy bien, dijo él, al fin, enderezándose la chaqueta. Pero no confundas el cumplimiento con la rendición. El tío sonrió débilmente como si hubiera estado esperando esas palabras. Ella no es lo que esperas, dijo suavemente, y tampoco lo es lo que viene después. Él salió de la habitación con la cabeza en alto, su control intacto en la superficie. Sin embargo, debajo de ella algo había cambiado. El mundo había dejado de obedecerle automáticamente, y en algún lugar más allá de las paredes de la finca, una mujer que él ya había descartado sin conocer estaba a punto de cambiarlo todo. Ella llegó sin anuncio, sin dudar, sin miedo. Los guardias en la puerta exterior apenas la miraron antes de hacerse a un lado, no porque ella lo exigiera, sino porque alguien ya les había ordenado que la dejaran pasar. Él notó eso primero antes de notar su apariencia, y lo inquietó más de lo que esperaba. Ella entró en la sala de estar con ropa que parecía deliberadamente equivocada. Un abrigo oscuro y holgado colgaba de sus hombros estrechos, como si lo hubiera tomado prestado de otra persona. Gafas gruesas ocultaban la mayor parte de su rostro. Su cabello recogido apretado sin suavidad ni vanidad. Ella no miró a su alrededor con asombro, no bajó la cabeza, no se apresuró. Sus pasos eran firmes, medidos como alguien acostumbrado a ser invisible y desapercibido. Esta es ella, pensó él incrédulo. Esta es la mujer con la que esperan que me case. Él permaneció sentado, con las piernas cruzadas, la postura relajada, un rey en su trono, observando cómo se acercaba una inconveniencia. Él dejó que su mirada viajara sobre ella lentamente, abiertamente, sin avergonzarse de su juicio. No vio nada que lo amenazara, nada que lo tentara, nada que exigiera respeto. Ella se detuvo a unos pasos y esperó. No hizo una reverencia, no sonrió, no se apresuró a hablar. El silencio se extendió, y por primera vez fue ella quien lo controló. «Llegas tarde», dijo él finalmente, su tono cortante y aburrido. Ella lo miró, y luego realmente lo miró, no con asombro, no con curiosidad, sino con una evaluación tranquila,
como si midiera algo ya familiar. Llegué exactamente cuando tenía la intención de hacerlo, respondió ella, su voz uniforme, clara, sin disculpa. Algunos de los hombres que forraban las paredes se movieron inquietos. Esa respuesta estaba mal. Las mujeres no le hablaban así, especialmente no en el primer encuentro. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado, a pesar de sí mismo. ¿Sabes quién soy?, preguntó él. Sí, dijo ella simplemente. Y sin embargo, hablas como si no estuvieras de pie ante el hombre que pronto controlará cada aspecto de tu vida. Una pausa. Luego ella habló de nuevo. Y tú hablas como si el control ya hubiera sido ganado. La habitación se tensó. Un silencio peligroso siguió, pesado con advertencias tácitas. Él sintió algo agitarse bajo su tranquila irritación. Quizás curiosidad, quizás ira. No pareces agradecida, dijo él. La gratitud implica beneficio, respondió ella. Todavía no he visto el mío. Él rió una vez, cortante, sin humor. Obtendrás protección, riqueza, un nombre poderoso. Ella lo miró a los ojos sin inmutarse. Ya tengo un nombre, pretendo conservarlo. La riqueza no tiene sentido. Si cuesta la libertad y la protección que exige obediencia, es solo otra jaula. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Así no era como se suponía que iba a esta reunión. Se suponía que ella estaría intimidada, ansiosa, en silencio. En cambio, ella se mantuvo allí sin miedo, sin impresionarse, y eso lo inquietó mucho más de lo que la desobediencia jamás podría. «Aceptaste este matrimonio», dijo él, bajando la voz. «¿Por qué?». Sus ojos parpadearon no hacia afuera, sino hacia adentro, como si verificara un cálculo. «Acepté porque era necesario». «¿Necesario para qué?», presionó él. «Para la supervivencia», respondió ella con calma. «¿Y para acceso a qué?», preguntó él. Ella no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta delgada, colocándola sobre la mesa entre ellos con movimientos precisos. Ella la abrió, revelando símbolos de documentos, cuentas y nombres. Él reconoció al instante raíces, canales, contactos que solo los miembros del círculo interno deberían conocer. Su aliento se detuvo. «Me subestimas», dijo ella suavemente. «Subestimas lo que veo, lo que sé y de lo que soy capaz». Los hombres en la habitación se tensaron. Las manos se acercaron a armas ocultas, no porque ella fuera peligrosa, sino por lo que ella revelaba. Él se levantó lentamente, todo rastro de arrogancia reemplazado por un enfoque agudo. «¿De dónde sacaste esto?». Ella lo miró a los ojos directamente, del mismo lugar donde lo hizo tu tío. En ese momento, la ilusión se hizo añicos. La mujer fea y silenciosa parada ante él no era una carga. Era una variable y una desconocida. Y en su mundo, las incógnitas eran las más peligrosas de todas. El matrimonio ya no era una inconveniencia, era una advertencia. La boda fue anunciada como una alianza, no una celebración. La fecha fue elegida sin consulta. La ubicación asegurada antes de que se discutiera el consentimiento. Las invitaciones no fueron enviadas, fueron entregadas. Hombres que entendían el peso de la obligación. Llegaron vestidos de negro, llevando respeto como armadura. Nadie sonrió, nadie susurró bendiciones. Esta no era una unión de corazones, era una unión de sangre y consecuencia. Ella estaba a su lado en el altar, tranquila, quieta, casi invisible. Su vestido era sencillo por diseño, tela modesta, líneas limpias, nada que invitara a la admiración. Su cabello estaba recogido apretado,
sus gafas firmemente apoyadas en su rostro como si las necesitara como un escudo. Él apenas la miró durante la ceremonia, su atención fija hacia adelante, impaciencia en la mandíbula, hirviendo bajo su expresión tranquila. Él recitó los votos sin dudar. Las palabras no significaban nada más que tinta en papel. Ella habló en voz baja, claramente, sin temblar, sin emoción. Eso lo inquietó más que el miedo. Él habría esperado reticencia, quizás resentimiento. Él no esperaba aceptación. A su alrededor, hombres mayores observaban de cerca, algunos con aprobación, otros con inquietud. Algunos intercambiaron miradas que se detuvieron demasiado tiempo en ella, como si midieran algo invisible. Él lo notó también, lo archivó sin entenderlo. Cuando el oficial los declaró unidos, el silencio que siguió fue más pesado que los aplausos. Su beso fue breve, controlado, transaccional. Nada se demoró, ni calor, ni promesa. El momento terminó exactamente cuando se requería. En la recepción, él se movió por la habitación como siempre lo había hecho, aceptando asentimientos, apretones de manos, lealtad, reafirmada en lenguaje codificado. Ella permaneció a su lado, tranquila, compuesta, respondiendo solo cuando se le hablaba. Su presencia era neutral, casi olvidable, y sin embargo, los ojos seguían volviendo a ella, no con deseo, sino con cálculo. Uno de los ancianos se inclinó cerca de otro, murmurando algo que él no podía oír, pero él captó el cambio de tono. El respeto no era solo para él esa noche. Eso lo irritó más de lo que le importaba admitir. Más tarde en la noche, mientras la multitud disminuía, él la encontró de pie sola cerca de una ventana, con las manos cruzadas, la postura recta. Ella no miraba la ciudad. En cambio, estudiaba el reflejo en el cristal como si se estuviera enraizando. «Podrías al menos fingir disfrutar esto», dijo él. Ella no se giró. «El disfrute no era parte del acuerdo», respondió ella. «Llevas la obediencia». «Bien», dijo él con frialdad. Ella finalmente lo encaró. «Y tú llevas la arrogancia como armadura», dijo ella con calma. «Te protege hasta que no lo hace». Las palabras golpearon más fuerte de lo previsto. Él se acercó, bajando la voz. «Ten cuidado, olvidas dónde estás». «Sé exactamente dónde estoy», dijo ella. «Por eso soy cuidadosa». El viaje a la finca transcurrió en silencio. El coche se movió a través de puertas vigiladas, puertas de hierro, cerrándose detrás de ellos con finalidad. Dentro de la mansión, los pasillos se extendían largos y silenciosos, como si absorbieran el peso de lo que acababa de ser sellado. Su habitación los esperaba, preparada por otros, sábanas de seda, luz tenue, la ilusión de intimidad arreglada con precisión. Ella hizo una pausa en el umbral, observando el espacio sin reacción. «Esto no cambia nada», dijo ella. «Viviremos como acordamos, apariciones públicas, solo cooperación cuando sea requerida, distancia de lo contrario». «Hablas como si tuvieras igual poder», replicó él. Ella lo miró fijamente. «Lo tengo». Él casi rió. «Entonces pruébalo». Ella pasó junto a él, se quitó el abrigo, lo colocó ordenadamente en una silla con calma deliberada. Se volvió hacia él y habló suavemente. «¿Crees que esta noche se trata de obligación?» Ella hizo una pausa, dejando que el momento se extendiera. «Te equivocas. Esta noche se trata de control, y ya no tienes todo el control». Algo en su tono cambió, no desafiante, no temeroso, sino seguro. El heredero mimado sintió un destello de algo desconocido,
curiosidad bordeada de inquietud. Mientras ella caminaba hacia la habitación contigua sin mirar atrás, él se dio cuenta de que el matrimonio no lo había convertido en su captor, lo había convertido en su campo de batalla. La luz del día la despojó hasta la versión que él creía entender. Ella se movía por la finca en silencio, eficientemente, vestida con los mismos colores tenues, gafas puestas, postura controlada. Los sirvientes apenas la notaban, excepto para recibir instrucciones entregadas sin suavidad ni crueldad. Ella hablaba poco, no pedía nada y no dejaba rastro de emoción. Para él, ella era una presencia sin exigencia, una esposa solo de nombre, una sombra que cumplía obligaciones y desaparecía. Por la noche todo cambió. Ella no se anunció cuando entró en la habitación. Sin dudar, sin incomodidad, sin falsa modestia. Se quitó las gafas primero, siempre con deliberada lentitud, como si se despojara de una capa de armadura. Su cabello se soltó, cayendo sobre sus hombros, suave, incontrolado, vivo. Sus ojos lo sostuvieron entonces, no tímidamente, no obedientemente, sino inquebrantables. La mujer que estaba ante él en la oscuridad no guardaba parecido con la que lo pasaba en silencio por los pasillos. La primera vez que sucedió, él pensó que era un truco de la luz. La segunda vez pensó que era una actuación calculada. Para la tercera noche, él supo que ninguna explicación era suficiente. Ella lo tocó sin preguntar, como si el permiso fuera irrelevante. Su confianza lo inquietaba más de lo que el deseo jamás lo había hecho. Ella se movía con certeza, lo guiaba, lo ordenaba sin levantar la voz. No había miedo en ella, ni vacilación, ni necesidad de impresionar. Ella tomó lo que quería y lo dejó sin aliento, enojado y anhelando más. Él se encontró esperando la noche. Durante el día la evitaba, irritado por su indiferencia. En las reuniones, ella hablaba solo cuando era necesario, y cuando lo hacía los hombres escuchaban. Sus palabras tenían peso, no porque ella lo exigiera, sino porque eran precisas. Él notó cómo los miembros mayores de la familia la observaban, cómo asentían sutilmente, cómo se sometían sin darse cuenta. Eso debería haberlo alarmado. En cambio, lo molestó. Por la noche, ella lo desentrañaba. Él no preguntó nada, porque preguntar se sentía como rendición. Ella no explicó nada porque no le debía ninguna explicación. En la oscuridad, ella era intrépida, casi despiadada, extrayendo de él reacciones que no reconocía. Él, que siempre había controlado cada situación, se encontró reaccionando en lugar de liderar. La comprensión lo inquietó profundamente. Cada mañana, ella volvía a su distancia. Se vestía antes del amanecer, el cabello recogido, las gafas en su lugar, la voz neutra mientras hablaba de horarios, apariencias, logística. Nunca de la noche, nunca de la forma en que lo había deshecho. Esto lo llevó a la obsesión. Él comenzó a observarla durante el día buscando grietas, señales, pistas. Se preguntó si la versión nocturna era real o si la mujer diurna era la mentira. Se preguntó cuál estaba más cerca de la verdad y si la verdad le estaba siendo ocultada deliberadamente. Una tarde la sorprendió estudiándolo en silencio al otro lado de la habitación, no con deseo, no con cálculo, sino con algo ilegible. Cuando sus ojos se encontraron, ella desvió la mirada primero, y por razones que él no podía explicar, eso lo perturbó. Esto ya no se trataba de matrimonio u obligación. Algo mucho más peligroso se estaba desarrollando. Él estaba perdiendo el control, no de su imperio, sino de sí mismo. Y la mujer que había descartado como nada más que una inconveniencia, se había convertido en lo único que acaparaba su atención.
La doble vida ya no era solo suya, también era suya. El cambio no se anunció con ruido o conflicto. Llegó silenciosamente en la forma en que los hombres dejaron de interrumpirla y comenzaron a esperar que ella terminara de hablar. Él lo notó primero durante una reunión del consejo cuando un teniente mayor se sometió a ella sin darse cuenta, corrigiéndose solo después de que el daño ya estaba hecho. Ella no reaccionó, simplemente continuó hablando con calma precisión, como si el respeto fuera lo más natural del mundo. Eso lo irritó más de lo que la desobediencia abierta jamás podría. Durante el día ella se movía con la misma contención. Sin embargo, algo debajo de ello había cambiado. Su presencia transmitía certeza. Los sirvientes ajustaban los horarios sin que se les pidiera. Los guardias seguían instrucciones que nunca se habían emitido, permitidas. Él observó cómo sucedía y sintió que algo agudo se retorcía dentro de su pecho. Una sensación que se negó a nombrar. Por la noche, la certeza se convirtió en fuego. Ella ya no esperaba la oscuridad. Ella lo miraba a los ojos abiertamente, incluso bajo la luz, como si lo desafiara a reconocer lo que existía entre ellos. Su toque permanecía intrépido, pero ahora había intención detrás de él, no solo deseo, sino desafío. Él se dio cuenta de que ella lo estaba probando no por debilidad, sino por honestidad. Él falló más de una vez. En una reunión pública días después, ella se paró a su lado como se requería, vestida, simplemente compuesta, contenida. Él se había dicho a sí mismo que ella era invisible, que nadie la notaría. Esa ilusión se rompió rápidamente. Un negociador visitante le hizo una pregunta directamente, pasándolo por alto por completo, la habitación aún esperando su respuesta. Ella respondió con claridad, ofreciendo una solución que resolvió un conflicto de larga data en una sola frase. Las cabezas asintieron con aprobación. Él sonrió por fuera, pero por dentro algo ardía. Más tarde él la apartó, sus dedos apretados alrededor de su muñeca, cuidadoso de no ser visto. «Disfrutaste eso», dijo él en voz baja. «Resolví un problema», respondió ella uniformemente. «El disfrute es irrelevante». «Me socavaste». Ella lo miró sin apartarse. «La autoridad que no puede resistir la competencia merece ser cuestionada». Las palabras golpearon más profundo de lo que ella podía saber. Esa noche él fue más rudo, inquieto, no enojado, sino desesperado. Ella no retrocedió. Ella lo enfrentó por completo, sosteniendo su mirada, negándose a suavizarse. Él se dio cuenta entonces de que esto ya no se trataba de posesión. Se trataba de ser visto, y él no sabía cómo manejar eso. Los celos se arrastraron silenciosamente entonces, cuando notó la forma en que otros la miraban, no solo con deseo, sino con respeto, una combinación peligrosa. Él se encontró de pie más cerca, interrumpiendo conversaciones, ofreciendo su brazo sin pensarlo. La posesividad lo sorprendió más a él que a ella. «No me posees», dijo ella suavemente más tarde. «Lo sé», respondió él, y la verdad de ello lo inquietó. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que ella lo estaba aconsejando, otros decían que lo estaba manipulando. Ambos estaban equivocados y ambos eran peligrosos. La familia sintió el desequilibrio y reaccionó en consecuencia. Aliados probaron límites, enemigos susurraron. Una noche él la encontró sola en el estudio, revisando libros de contabilidad a los que nunca le había dado acceso. Él se quedó inmóvil, luego se dio cuenta de que los códigos de acceso eran suyos. Ella los había aprendido sin preguntar. «Planeas con demasiada antelación», dijo él. «Alguien tiene que hacerlo», respondió ella. «¿Alguna vez dejas de calcular?» Ella levantó la vista, con los ojos firmes.
Cuando la supervivencia depende de ello, el cálculo se convierte en instinto. Él quiso discutir, pero no encontró nada que decir. Las grietas en su armadura se ensancharon, no por la derrota, sino por la conciencia. Él ya no estaba seguro de quién tenía la ventaja. Y lo que era peor, ya no quería dominarlo solo. Por primera vez en su vida, el poder no se sentía absoluto, se sentía compartido, y eso lo aterrorizaba mucho más de lo que perderlo jamás podría. La traición no llegó ruidosamente. Se deslizó a través de números que no cuadraban, raíces que se desenraizaron y lealtades que cambiaron sin previo aviso. Él lo sintió al principio en la forma en que los informes dudaban antes de llegar a él y en la forma en que los hombres evitaban sus ojos al entregar actualizaciones. El poder estaba siendo desviado silenciosa y deliberadamente, y quienquiera que lo estuviera haciendo entendía su estructura mejor de lo que cualquier extraño debería. Él pasó noches revisando los libros de contabilidad, las grabaciones de seguridad y los mensajes codificados, buscando el punto de fractura. Cada rastro lo llevó de vuelta a la misma sombra. Su tío, no directamente, nunca abiertamente, pero siempre presente como una firma oculta bajo la superficie. La comprensión se asentó pesadamente en su pecho. Esto ya no era una prueba, era una toma de control. Él fue a ella entonces, esperando respuestas o al menos una reacción. Su lado de la cama estaba frío, sus pertenencias se habían ido, no empacadas, no esparcidas, simplemente borradas, como si nunca hubiera vivido allí en absoluto. La vista golpeó más fuerte que cualquier disparo. Por primera vez, el pánico reemplazó la ira. Él buscó en la finca, la ciudad, las casas seguras, sin rastro, sin mensaje, sin advertencia. Ella había desaparecido con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. Y de repente el silencio que una vez valoró se volvió insoportable. Él descubrió el siguiente golpe solo en su oficina. Una carpeta sellada dejada en su escritorio, colocada cuidadosamente donde solo alguien con acceso completo podía alcanzar. Dentro había documentos, registros, pruebas, dinero desviado de operaciones familiares, redirigido a través de cuentas que llevaban su autoridad, su nombre, su firma, pero no su acción. La verdad cortó agudamente. Los fondos estaban vinculados a frentes médicos, raíces humanitarias y clínicas discretas. Su mundo, su trabajo, y habían sido robados, usados, convertidos en armas sin su conocimiento. La traición fue completa, no solo contra él, sino contra ella. Él entendió entonces por qué ella había desaparecido, por qué lo había mirado con esa expresión ilegible días antes. Ella creyó que él era cómplice, que siempre lo había sabido. Por primera vez en su vida, la culpa lo aplastó. No porque hubiera perdido el control, sino porque había fallado a alguien que había confiado en él. Él se movió rápido después de eso. Cuentas congeladas, hombres convocados, su tío confrontado en silencio a puertas cerradas. Sin gritos, sin violencia, solo la evidencia al descubierto. El anciano no lo negó. Él sonrió. Nunca estuviste destinado a gobernar solo, dijo. Estabas destinado a ser reemplazado. La junta cayó en cuestión de horas. Los aliados eligieron bandos. Y por primera vez, él la eligió a ella sobre la sangre. Su tío fue despojado de protección, entregado a los enemigos y borrado del futuro. Un movimiento que resonaría por generaciones. Aún así, ella no regresó. Finalmente supo dónde había ido a través de una fuente que una vez había descartado como irrelevante. Un lugar lejos del poder, lejos de las armas,
una cabaña cerca del agua, donde había aprendido a ser invisible. Él condujo durante la noche sin escolta, sin armadura, por primera vez desprotegido, por primera vez asustado no de la muerte, sino de lo que podría encontrar. Ella estaba sentada al borde del muelle cuando él llegó, quieta, silenciosa, esperando, y en ese momento él comprendió la verdad final. El mayor peligro que enfrentaba no era perder su imperio, era perder a la mujer que ya lo había cambiado para siempre. El agua estaba quieta cuando ella finalmente habló, y esa quietud se sintió deliberada, como todo lo demás en ella. «Viniste solo», dijo ella sin girarse, como si no hubiera esperado menos. «No quería testigos», respondió él, de pie a unos pasos detrás de ella, la madera del muelle fría bajo sus zapatos. Ella asintió una vez, lenta, controlada. «Siempre llegas cuando las cosas ya están rotas». Eso hirió más profundamente de lo que cualquier acusación podría. Él se acercó, pero no la tocó. La distancia entre ellos se sentía más amplia que cualquier territorio que él hubiera perdido. «No lo sabía», dijo él, y por primera vez las palabras no llevaban armadura, ni estrategia, ni mando. Ella exhaló un aliento silencioso que tembló antes de estabilizarse. «Creí que sí», dijo ella. «Eso es lo que más duele». El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo no dicho. El lago reflejaba el cielo, pálido e interminable, un espejo que no ofrecía respuestas. «¿Sabes por qué acepté casarme contigo?», preguntó ella al fin. Él negó con la cabeza lentamente. «Porque fui entrenada para sobrevivir», dijo ella. «Porque aprendí temprano que el lugar más seguro para esconderse es a plena vista. Aprendí a parecer pequeña, a ser descartada, a dejar que hombres como tú me subestimaran». Él tragó mientras las piezas comenzaban a encajar. «Mi padre me enseñó estrategia, no sumisión», continuó ella. «Me enseñó a escuchar más de lo que hablo, a observar más de lo que reacciono. Nunca fui fea, fui invisible por elección». Ella se giró entonces, y él la vio completamente por primera vez. No la mujer de la noche o la sombra del día, sino algo más agudo, algo forjado. «Tu tío vino a mí mucho antes de venir a ti», dijo ella. «Él creyó que yo era débil, creyó que podía usarme como palanca. Yo le dejé creer eso». «¿Lo sabías?», preguntó él en voz baja. «Lo sospeché», respondió ella. «Necesitaba pruebas, necesitaba acceso, y te necesitaba lo suficientemente cerca para ver qué clase de hombre eras realmente». Él exhaló lentamente. «¿Me usaste?». «Sí», dijo ella sin dudar, «y me enamoré de ti, de todos modos». La confesión aterrizó más fuerte que cualquier arma. «Me odié por ello», continuó ella. «Me dije a mí misma que era estrategia, que terminaría una vez que tuviera lo que necesitaba. Pero luego te vi cambiar. Te vi elegir la moderación sobre la crueldad. Te vi defenderme sin darte cuenta de por qué. Y me di cuenta de que el peligro ya no era él. Eras tú». Él se acercó ahora, su voz baja y áspera. «¿Por qué te fuiste?». «Porque amarte me hizo vulnerable», dijo ella. «Y la vulnerabilidad en nuestro mundo es fatal». «Te elegí a ti», dijo él inmediatamente. «Lo destruí por ti». Ella estudió su rostro, buscando la verdad. El silencio que siguió se sintió como una prueba. «No te lo pedí», dijo ella. «No», respondió él. «No lo hiciste, pero yo quise». Su compostura se resquebrajó, solo un poco. Las lágrimas se acumularon, pero no cayeron. «Nunca se suponía que importaras», susurró ella. «Tampoco tú»,
dijo él. Pero aquí estamos. Ella volvió a mirar hacia otro lado. El lago tembló mientras el viento cambiaba. Estaba preparada para marcharme, dijo ella, para desaparecer de nuevo. Eso es lo que se me da bien. Él le tomó la mano, y esta vez ella no la retiró. No lo hagas, dijo él suavemente, ni ahora, ni después de todo. Ella cerró los ojos brevemente, luego los abrió. La resolución regresaba. No seré tu debilidad, dijo ella. Tú eres mi fuerza, respondió él. Las palabras pendían entre ellos, frágiles y reales. Esta es la última verdad, dijo ella. Si me eliges, pierdes el control para siempre. Él no dudó. Ya lo he perdido. Ella se giró completamente hacia él. Entonces algo feroz y vulnerable chocó en su mirada. El heredero mimado, el jefe intocable, estaba expuesto no al mundo sino a ella. Y en ese momento ella comprendió la revelación final. El hombre con el que se casó para sobrevivir era el hombre que ahora elegiría tener a su lado, no como escudo, no como arma, sino como un igual. La ciudad se sentía diferente cuando regresaron, no más ruidosa, no más silenciosa, sino alerta como si sintiera que se había tomado una decisión y esperaba ver quién sobreviviría. Él no la trajo por las puertas principales con ceremonia. Él la trajo por las rutas internas, las conocidas solo por hombres que esperaban sangre antes del amanecer. La noticia se extendió de todos modos. Siempre lo hacía. El poder nunca se movía en silencio por mucho tiempo. El consejo se reunió sin ser convocado. Las sillas se llenaron más rápido de lo habitual, rostros tensos, ojos agudos. Nadie sonrió. Todos sabían que algo había terminado y algo peor estaba a punto de comenzar. Él se paró a la cabeza de la mesa, no como el heredero mimado al que una vez complacieron, sino como un hombre que ya había quemado un puente y estaba preparado para quemar. Ella se paró detrás de él, no escondida, no exhibida, simplemente presente. Las gafas se habían ido, la ropa sencilla reemplazada por algo ajustado. Pero sobrio, ella no habló. No necesitaba hacerlo. Cada hombre en esa habitación sintió su influencia sin entender por qué. Él comenzó sin ceremonia. Mi tío ya no está bajo protección familiar, dijo. Sus raíces están disueltas, sus cuentas embargadas, su nombre borrado. Un murmullo corrió por la habitación. Algunos hombres se inclinaron hacia adelante, otros se recostaron, calculando las consecuencias. Esta decisión nos divide, continuó él. Cualquiera que la desafíe puede hacerlo ahora. Nadie habló. El miedo y el respeto lucharon en el silencio. Él había esperado resistencia. Él la recibió. Lo que recibió en cambio fue algo más peligroso, aceptación. Un anciano finalmente habló. La elegiste a ella sobre la sangre. Sí, respondió él sin dudar. Ella es un pasivo, dijo otro, probando la habitación. Él se giró entonces, finalmente, mirándolos a todos. Y yo también lo fui una vez, hasta que aprendí la moderación, hasta que aprendí que la lealtad no se puede comprar. Debe ganarse. Los ojos se movieron. La habitación se sentía más pequeña, más apretada. Ella dio un paso adelante. Luego su voz se calmó, firme. No vine aquí a reemplazarlo, dijo. Vine aquí para terminar un ciclo que se devora a sí mismo. Algunos hombres se burlaron, otros escucharon. Esa diferencia importaba. Él colocó su mano sobre la suya, un gesto abierto de alineación. No gobernaré solo a través del miedo, dijo. Cualquiera que no pueda aceptar eso es libre de irse. Nadie se movió. El poder había cambiado de forma y ellos podían sentirlo. Más tarde,
La violencia estalló de todos modos. Siempre lo hacía. Una facción rival intentó explotar la fractura, se dispararon tiros, fronteras puestas a prueba. Él respondió no con fuerza excesiva, sino con precisión, cortando líneas de suministro, exponiendo alianzas, desmantelando amenazas antes de que escalaran. Ella estuvo a su lado en todo momento, no dando órdenes, sino ofreciendo perspicacia. Él escuchó, él se adaptó y el imperio se mantuvo. Cuando el informe final llegó confirmando la amenaza neutralizada, él se dio cuenta de que algo había cambiado permanentemente. Él ya no se sentía vacío. La victoria no tenía un sabor hueco, tenía un sabor ganado. Esa noche se pararon en el balcón con vistas a las luces de la ciudad, sin guardias cerca, sin muros entre ellos. Elegiste la incertidumbre, dijo ella suavemente. Te elegí a ti, respondió él. Esa elección te costará el control. Él sonrió débilmente. El control está sobrevalorado. Ella lo estudió, luego le tomó la mano, y en ese simple gesto, la transformación final se completó. El heredero mimado había muerto no en sangre, sino en elección. Y el hombre que permanecía estaba listo para gobernar no como un tirano, sino como un compañero. Mañana el mundo los pondría a prueba de nuevo. Esta noche se mantuvieron juntos, iguales, sin miedo, y finalmente honestos. La mañana llegó sin sirenas, sin alarmas, sin sangre en las calles, y eso solo dijo a todos que la guerra había terminado. Él estaba en la ventana, observando la ciudad respirar debajo de él, no como territorio, sino como responsabilidad. El peso se sentía diferente ahora, más pesado pero más firme, como si finalmente le perteneciera. Ella se unió a él en silencio, sin anuncio, sin dudar, solo presencia. Su reflejo en el cristal ya no parecía el de una mujer escondiéndose. Ella se mantenía recta, los ojos claros, las manos relajadas a los costados. El miedo que una vez moldeó sus movimientos había desaparecido, reemplazado por una certeza ganada, no dada. El consejo se reunió al amanecer, no para desafiar, sino para presenciar rostros que una vez lo midieron, ahora esperaban dirección. Voces que una vez dudaron, ahora seguían sus decisiones, que eran medidas, contenidas y finales. Ella habló cuando fue necesario, y cuando lo hizo, la sala escuchó no porque ella lo exigiera, sino porque ella lo entendía mejor que nadie. Al mediodía, la familia supo la verdad, no los rumores, no los susurros, sino la realidad. El imperio avanzaría bajo nuevas reglas, sin violencia innecesaria, sin lealtad descuidada, sin jaulas disfrazadas de protección. Algunos se irían, otros se adaptarían. Los más fuertes se quedarían, se mantuvieron juntos. Cuando se pronunció el juramento final, no de matrimonio, sino de alineación. El sindicato no había ganado una reina, ni perdido un rey. Había ganado equilibrio. Y el equilibrio era más peligroso que el miedo. Más tarde, cuando la finca finalmente se vació y los pasillos volvieron al silencio, él la encontró en el jardín, donde el aire olía a tierra y lluvia. Ella se arrodilló junto a un pequeño trozo de tierra, las manos sucias, las mangas remangadas, plantando algo nuevo en un suelo que solo había albergado piedra. «Estás cambiando todo», dijo él, no acusando, no elogiando, simplemente reconociendo. Ella sonrió débilmente. «Estoy cambiando lo que necesita sobrevivir». Él se agachó a su lado por primera vez sin dominio, sin actuación, solo un hombre junto a la mujer que lo había deshecho y reconstruido a la vez. «¿Te arrepientes?», preguntó él. Ella levantó la vista, con los ojos firmes.
Ni una sola vez, ni siquiera cuando tuve miedo. Él le tomó la mano, sintiendo la calidez, la realidad, la elección. Esto no era la pasión de la oscuridad o la estrategia de la luz del día. Esto era algo más silencioso, más fuerte. Se casaron de nuevo semanas después, no en secreto, no bajo amenaza, sino a plena luz del día, rodeados de aquellos que permanecían leales por elección, no por miedo. Su vestido era sencillo, pero elegido. Sus gafas regresaron, delicadas, intencionales, realzando. En lugar de esconderse, él no llevaba armadura, ni expresión de poder intocable, solo certeza. Cuando pronunciaron los votos esta vez, no eran contratos, eran promesas pronunciadas lentamente, con un significado ganado a través del fuego y la verdad. El beso que siguió fue sin prisa, sin esconderse y final. Esa noche no se retiraron a las sombras, dejaron las luces encendidas, las ventanas abiertas, la ciudad observando, mientras el hombre, una vez conocido por el exceso y la crueldad, se paraba junto a la mujer una vez descartada como nada, y juntos reescribieron la historia del poder. Meses pasaron y la ciudad aprendió un nuevo nombre, no temido, no adorado, sino respetado, el suyo. Ella construyó cimientos, clínicas, redes que curaban tanto como protegían. El dinero fluía limpiamente, con un propósito. Las vidas cambiaban silenciosamente. Él la observaba a menudo, no posesivamente, no con asombro, sino con gratitud. El heredero mimado se había ido, reemplazado por un hombre que había aprendido el costo del amor, y lo pagó voluntariamente. Mientras estaban bajo las estrellas una noche, su cabeza descansando sobre su hombro, él comprendió la verdad final. El mayor poder que jamás tendría no era un imperio, no el miedo, no el control. Era la mujer a su lado que lo había visto en su peor momento, lo había desafiado en su momento más fuerte y lo había elegido de todos modos.